Ha sido complicado circular hoy por el puerto de Navacerrada, en Segovia. El agua de días pasados se ha convertido en nieve, que ha caído de forma intensa y que ha condicionado el tráfico durante toda la jornada. Buenas tardes. La borrasca Hanna se aleja, pero lo hace dejando consecuencias notables por toda la comunidad, especialmente en el sur y en el este. Ha nevado de forma copiosa en varios puntos, lo veíamos, y hay todavía más de una decena de ríos con alertas activadas. Se sigue muy de cerca la situación de la Daja, tanto a su paso por Valladolid como por Ávila. Además, aún continúa habiendo ríos en nivel rojo. Hay que estar muy atentos porque la situación no va a mejorar. Mañana entra una nueva borrasca que comprometerá el temporal. Va a haber más agua, más frío, más heladas. En fin, se va a poner un poco más complicada la situación. En las Cortes de Castilla y León, tarde de pleno y nuevo cruce de reproches entre Junta y oposición. La sanidad, la gestión de la pandemia o las palabras de la recién dimitida directora de Salud Pública han provocado encontronazos. Han acusado a Mañueco de estar paralizado, de no avanzar. ¿Qué ha dicho el presidente, Lidia Bartolomé? Pues Alfonso Fernández Mañueco ha defendido que Castilla y León cuenta con un gran sistema sanitario y ha recordado que según el barómetro es el segundo mejor valorado de toda España. Por su parte, la oposición le acusa de mala gestión y de no haber aprendido nada de la pandemia. Lo único que hace es estar paralizado, también en la sanidad. Acuérdese en lo peor de la pandemia, una infame e indigna moción de censura. El gobierno autonómico ha puesto cifras hoy a los ataques del lobo, casi 4.000 solo el año pasado. Tanto Junta como organizaciones agrarias acusan al gobierno de mantenerlo como especie protegida. Escucharemos el testimonio de una ganadera que ha perdido ya varios animales. Es una dependencia total al rebaño. Antes podíamos hacer alguna cosa cuando estaban tranquilas comiendo. Ahora es una esclavitud porque en cuanto desapareces, el lobo lo huele. Nueva normativa que regula el consumo de alcohol en España. El gobierno trabaja en una ley que prohibirá la promoción cerca de colegios y no se podrá beber en esos centros o en ámbitos deportivos. Enseguida lo vemos. Ucrania acepta la propuesta de Estados Unidos de un alto el fuego de 30 días. Es noticia de última hora. Eso sí, todavía no se sabe la postura de Rusia. Mientras en España, hoy se ha reunido Sánchez con la vicepresidenta para intentar aplacar los ánimos en Sumar. Asegura que el gasto militar no reducirá la inversión social. El lobo ataca más a la cabaña ganadera de Castilla y León desde que se incrementó su protección. Es lo que aseguran los datos que ha ofrecido hoy la Junta. Desde que se limitó la caza del lobo en 2021, los ataques han aumentado más del 40%. Han pasado, según esas cifras de la Consejería de Medio Ambiente, de los 2.700 a los casi 4.000 casos. Para el Ejecutivo Autonómico es necesaria una regulación que permita la compatibilidad de ganado y depredadores. Quiñones ha explicado que durante este periodo el número de reses muertas se ha incrementado casi en un 40% y como consecuencia también lo hacen las indemnizaciones que ya rozan los 5 millones de euros. Por provincias, Ávila, Zamora y Segovia son las que más ataques de lobo sufren al año. El consejero, en la reunión con las OPAs, también ha anunciado que tomarán acciones para lograr la recalificación de este animal en España. Castilla y León vuelve a hacer frente común con las comunidades loberas, Galicia, Cantabria y Asturias, para sacar al lobo del listado de especies protegidas. Vamos a presentar una solicitud al Ministerio ante los órganos correspondientes para la desclasificación del lobo del Lespre. A su vez, mañana miércoles en el Senado, el PP presentará una moción con el mismo fin, flexibilizar la protección de esta especie. Todo cambió en 2021. El Gobierno central incluyó al lobo en el listado de especies protegidas. Hasta ese momento su caza solo estaba prohibida al sur del Duero. A partir de ese año, la prohibición se extendió al norte del Duero.
El año pasado, la Consejería de Medio Ambiente demostró con datos que la población del lobo había aumentado. El objetivo se había cumplido y Europa, a finales del año pasado y a iniciativa del Parlamento, tomó la decisión de flexibilizar la protección del lobo. El viernes pasado, el Consejo de Europa se pronunció en el mismo sentido. El Comité Permanente del Convenio de Berna optó por la rebaja de la protección a una simple protección que permitiría a los estados y a las regiones la gestión de la especie. Castilla y León defiende que Europa avala su postura. Sería posible, en principio sería posible, que en este mismo año 2025 la Directiva Europea Hábitat sea modificada los anexos y el lobo pase a tener un régimen europeo de simple protección. Y reclama al Gobierno central que saque al lobo del listado de especies protegidas. El Gobierno recapacite, oiga al territorio, vea los daños que se están produciendo, haga caso a la corriente europea clarísima que va a conllevar la modificación de la directiva y por tanto no quede en una especie de isla. La Junta remarca que lucha por la conservación del lobo y su compatibilidad. Ante el aumento de los ataques, las sopas siguen sin entender por qué el Gobierno mantiene su postura y por qué la nueva ministra no quiere siquiera abordar el tema. En cambio, agradecen a la Junta que quieran sentarse a negociar para incrementar las indemnizaciones. El lucro cesante todavía no está bien calculado y las sentencias judiciales son muy tozudas en este sentido. Pero aparte de eso, hay otro daño tan importante o más que el económico, que es el emocional. Y ahora no puede decir el Ministerio ni que no hay datos de los lobos, de las manadas por parte de las comunidades autónomas, ni que Europa le impide la gestión y control del lobo. Nos parece una irresponsabilidad, una vergüenza por parte del Ministerio de Transición Ecológica si no se cambia el estatus del lobo, porque aquí el que está en peligro de extinción son los ganaderos. Rita cría en un pueblo de la provincia de Zamora, en Luelmo, y en los 2 últimos años ha recibido el ataque del lobo más de una decena de veces. A nosotros nos hace mucho más daño los gastos indirectos. Tenemos 7 perros que mantener con sus vacunaciones. Cría 600 ovejas churras en extensivo y su día a día ha cambiado por completo. Antes podíamos hacer alguna cosa cuando estaban tranquilas comiendo, ahora es una esclavitud porque en cuanto desapareces, el lobo lo huele. Lo mismo le pasa a Pedro, cría bovino al sur de Ávila y lleva años sufriendo el ataque del lobo. Llegué a tener 2 ataques en la misma noche, con 2 animales muertos. El lobo no solo mata, también deja secuelas en el rebaño. Las propias ovejas también tienen un sufrimiento que abortan. Cada vez que las vacas tienen un ataque, aun ese día no habiendo habido ningún ataque mortal, solamente ese bamboleo que han llevado, hay abortos. La convivencia parece imposible. A pesar de los mastines y los vallados, los lobos encuentran la forma de atacar. El lobo en su espacio y la ganadería en el suyo. Y la desesperación los ha llevado a plantearse abandonar. Muchas veces, pero hemos apostado por la oveja churra y seguimos creyendo en ello. Yo lo he pensado muchas veces, de abandonar total. Pero, a ver, es mi medio de vida. Una convivencia cada vez más difícil, pero en la que no pierden la esperanza de seguir adelante. Y hasta ahora volvemos a las Cortes de Castilla y León, donde se ha celebrado pleno esta tarde. Fernández Mañueco ha sacado pecho de la valoración de la sanidad por parte de los vecinos de la comunidad. Lo ha hecho después de que la oposición lo haya acusado de inmovilismo o incluso de falta de liderazgo durante la pandemia. Lidia. Sí, tanto Luis Tudanca como Francisco Igea, que durante la pandemia era vicepresidente de la Junta, han reprochado a Alfonso Fernández Mañueco su gestión sobre el sistema sanitario de Castilla y León, también de su comportamiento durante el COVID-19. Igea incluso le dice que solo aprendió a esconderse. Por su parte, el presidente de la Junta ha contestado a los dos igual, defendiendo el sistema sanitario de la comunidad y recordando que, según el barómetro, es el segundo mejor valorado de toda España. Pleno marcado por las efemérides, la del 11M y la del COVID-19. Con la sanidad centrando el debate, Luis Tudanca ha criticado la gestión del sistema sanitario, mientras que Fernández Mañueco incide en cuál es el principal problema. Sigue siendo la falta de profesionales de la medicina. Y de ello culpa al gobierno de Sánchez de querer dar el dinero de la caja común a los separatistas. Los socialistas le recuerdan que la competencia es suya. Usted, que presume de estabilidad, lo único que hace es estar
paralizado. Señor Mañueco, haga algo por nuestra sanidad, por favor. Ustedes solo saben hacer bien una cosa, meter miedo a la población. Acuérdese, en lo peor de la pandemia, pusieron una infame e indigna moción de censura. Un cara a cara sobre el mismo tema que ha mantenido también con Francisco Igea, quien fuera vicepresidente de la Junta en aquel momento. Porque nada aprendió, solo aprendió a esconderse, que lo que no tiene es liderazgo. El liderazgo no se gana ni dando voces, ni insultando. Con su otro ex socio, con Vox, sigue el enfrentamiento por la estabilidad o no del gobierno autonómico. No cumplió con él y encima le costó el 30% de su gobierno. Usted no puede vivir continuamente de las rentas. Son ustedes los que han cambiado la bandera de España por otras banderas. Y le ha insistido en que el PP no es su adversario y que esa obsesión, dice el presidente de la Junta, solo beneficia a Pedro Sánchez. Bueno, pues en ese mismo pleno, en el rifirrafe entre el gobierno autonómico y la oposición, también se ha colado Donald Trump y, en concreto, lidia los aranceles con los que está amenazando a Europa. Sí, los aranceles, pero sobre todo, ¿qué medidas tomará la Junta para afrontarlos? Los socialistas le piden a la consejera de Agricultura que actúe ya y no esperen a las posibles consecuencias que puedan traer sobre nuestros campos. Por su parte, la consejera pide prudencia, aunque asegura que la Junta ya está trabajando para no llegar a ese posible escenario negativo. No hay tiempo, no podemos estar a expensas de las decisiones de un descerebrado al frente de la primera economía mundial. Y, sobre todo, aclárese qué va a hacer en relación con el Mercosur. Estamos trabajando en la apertura de nuevos mercados y, por supuesto, estamos atentos a aquellos posibles aranceles. También exigiremos al Gobierno de la Nación cuantas medidas sean necesarias para proteger a nuestros productos. La conexión entre Castilla y León y la Comunidad de Madrid ha estado condicionada hoy por la nieve. Así estaba Navacerrada, en Segovia, donde han tenido que cerrar el paso a camiones y donde eran obligatorias las cadenas. Porque lo que era agua en días pasados también se ha transformado en nieve en Navalacruz, en Ávila, y también ha complicado la circulación por momentos. Se han acumulado más de 15 centímetros allí. Y las tormentas del pasado fin de semana han dejado a más de 17.000 vecinos de Segovia sin agua potable. Hay 4 barrios donde no se puede beber del grifo, así que el ayuntamiento ha empezado a repartir garrafas. Durante toda esta tarde, en varios puntos de la ciudad de Segovia se están repartiendo garrafas de agua potable a los más de 17.000 vecinos que se calculan que están siendo afectados por esta falta de suministro. Una situación derivada de las fuertes tormentas del pasado fin de semana que han dejado a la planta del Rancho del Feo, que da ese suministro sin las condiciones de salubridad necesarias. Un reparto de agua que va a continuar, si fuera necesario, durante los próximos días. Muy turbia, hija. Está el agua que no se puede beber, está malísima. Hay que comprar garrafas y, oye, todo cuesta. Lo bueno de tener el agua corriente y bien en casa, porque no lo valoramos hasta que no nos damos cuenta. Que ya tengan que dar agua, nunca me había visto en esta situación. Y esto ha ocurrido en la provincia de Salamanca. Las fuertes lluvias de los últimos días han dejado también desprendimientos. Ha sido en una carretera comarcal, a la altura de Ciudad Rodrigo. Está cortado el tráfico. Más imágenes en Aranda. El Duero baja con fuerza. El ayuntamiento ha activado el nivel 1 de emergencia por inundaciones en la ribera. Ha acordonado los parques aledaños, ha cerrado el acceso a pasarelas y podría cortar las carreteras cercanas. La tendencia allí además es ascendente. En Ávila todas las miradas siguen puestas en los ríos que pasan por la ciudad amurallada. Ha sido una mañana llena de lluvias muy intensas que han provocado que el río Adaja, a su paso por Ávila capital, se encontrase en nivel naranja de alerta. También la salida del embalse de las Cogotas. Actualmente el nivel y el caudal del río han aumentado considerablemente con respecto a esta mañana y se sigue manteniendo ese nivel naranja. Sin embargo, en la salida del embalse de las Cogotas se ha suprimido la alerta naranja.
Si ponemos el foco en los ríos de la provincia, preocupan especialmente el Tormes a su paso por el Barco de Ávila y el río Alberche en todo su recorrido por la provincia, por el enorme caudal de ambos ríos. Para los próximos días se espera que continúen las lluvias y preocupa especialmente el deshielo en la Serrota y en la Paramera. Y es que la nieve caída en las últimas horas y los últimos días podría complicar claramente la situación de los ríos abulenses. La situación de alerta en Valladolid ya va mejorando, pero todavía hay algunos puntos que preocupan, como es el caso de el río Adaja a su paso por Valdestillas, que continúa en riesgo importante de desbordamiento, aunque eso sí, la tendencia ya va en descenso. Ahora todas las miradas están puestas en el río Duero, en concreto en Herrera del Duero, donde el caudal ya duplica los niveles habituales de agua que transporta, y mucho ojo porque la tendencia es que continúe creciendo el caudal. Otro de estos puntos en el río Duero es Quintanilla de Onésimo, donde se vigila muy de cerca, aunque eso sí, con riesgo ya moderado. Los desvíos alternativos habilitados han vuelto a modificarse tras cortarse por inundación la Soria P4009 en sentido a Soria Capital. En sentido Madrid, vehículos y camiones deben desviarse por la N112 hacia Aranda de Duero para así poder acceder a la A1 en este sentido. Además, esta mañana también se cortaba el acceso a turismos por el sur del municipio de San Esteban. Esta situación no solo afecta a los vecinos de la localidad, sino que las consecuencias comienzan a notarse en el resto de la ribera del Duero soriana. El paso del tiempo y el continuo tránsito de vehículos de gran tonelaje son algunas de las causas de este desprendimiento. La borrasca tan solo ha sido la gota que ha colmado el vaso. La DGT saca una media de que aquí pasan en torno a 210 camiones diarios, más todo el tráfico de vehículos ligeros. Al final es un tráfico continuo, el río pasando, crecidas, va sufriendo durante los años y al final eso lo va desgastando. Ahora se busca que el Ministerio competente dé soluciones a esta situación. La valoración que hacíamos era pues más o menos aproximadamente unos 2 kilómetros aquí, enlazar con una de las rotondas que da la salida a la 11 y sería desviar el tráfico pesado por allí y sería una buena alternativa para todos. Los vecinos son los mayores afectados. Para ir de esta parte del puente a la otra parte, unos 40 minutos. Yo, por ejemplo, tengo que tener un coche aquí y otro allí. Tengo 2 niños y si hay alguna urgencia, pues hay que tener un coche en cada sitio. Y uno de los municipios al que también le está afectando es Langa de Duero. Todo el tráfico dirección Madrid se está desviando en su dirección. Nos causa problemas porque se masifica el tráfico, no hay fluidez, la fluidez normal que tenemos no está. Consecuencias que deja la borrasca Hanna y que se alargarán en el tiempo. Se va a poner un poco más complicada la situación. Va a haber más agua, más frío, más heladas. Esos serán los ingredientes de la nueva borrasca que mantendrá la inestabilidad en Castilla y León durante varias jornadas más, aunque el peor día parece que será el jueves. Se mantendrán activos los planes específicos por inundaciones en varias provincias mientras las incidencias se multiplican. Hasta ayer fueron 146 las registradas y gestionadas por el Centro Coordinador de Emergencias. Mañana Protección Civil tiene prevista una reunión para establecer más medidas de prevención si fuera necesario. Decimos adiós a Hanna y le damos la bienvenida a Conrad, la nueva borrasca de alto impacto que se acerca a la península por el suroeste, y aunque no nos va a dejar tanta lluvia como nos ha dejado Hanna, aún así vamos a tener acumulados de relativa importancia en muchos puntos. Esta vez afectará quizá algo más a toda la zona norte de Castilla y León, especialmente la jornada de mañana miércoles a últimas horas del día, ya les digo, con esos acumulados que rondarán pues, los 15 litros por metro cuadrado en puntos del sistema central en Segovia, también cerca en zonas de las merindades de Burgos y en general en puntos, como decía, de la cordillera cantábrica. Y además también vendrá acompañado, sobre todo el viernes, de un importante descenso de las temperaturas que nos va a dejar la cota de nieve tan solo a 700 metros en puntos centrales de la meseta, pudiendo bajar puntualmente incluso un poco más, hasta los 500 metros, pero eso sí, aunque tenemos la cota de nieve muy baja, con temperaturas muy frías, de momento parece que la nubosidad no acompañará y que esas precipitaciones de nieve no llegarán a estos puntos de la meseta. Y las lluvias de estos días también tienen su impacto en el campo, tanto en la agricultura como en la ganadería. Se suele decir que el agua siempre viene bien, pero las organizaciones agrarias añaden algunos matices. Las lluvias y tormentas de los últimos días afectan y mucho al campo soriano, de manera positiva porque riegan unos cultivos que comienzan a desarrollarse en esta época del año, pero también de manera negativa. Los desbordamientos de los ríos y las inundaciones provocan que muchos terrenos queden dañados para la campaña. Desde Asaja miran como responsable a la limpieza de los cauces.
Los campos, los pastos se recargan de ese agua y positivamente pues en las próximas semanas, si levanta un poco la temperatura, pues pueden tener un buen pasto para las próximas semanas. El exceso de agua no beneficia a los cereales, al ganado tampoco le hace falta que caiga agua. Ucrania acepta un alto el fuego de 30 días, como propone Estados Unidos. Es la conclusión de esta reunión en Arabia Saudí entre las delegaciones de los dos países y en la que los norteamericanos se han comprometido a reanudar su asistencia militar a Kiev. Falta saber la postura de la otra parte, de Rusia. Hoy no estaba en esa mesa. Antes había dicho que la paz está más lejos por un ataque que ha sufrido en las últimas horas en la región de Moscú. Ucrania ha lanzado 300 drones explosivos. Ha provocado al menos 3 muertos. Y aquí hoy Pedro Sánchez ha prometido a Yolanda Díaz que el incremento del gasto en defensa no se va a traducir en recortes sociales. Ha sido en una reunión de 2 horas que han mantenido ambos ante sus diferencias para aumentar la partida de defensa. Ni la parte socialista del Gobierno ni la de Sumar aclaran todavía si han solventado esa divergencia, más allá de coincidir en la necesidad de más autonomía europea y de alcanzar la paz en Ucrania. Que hay una posición común por parte de este Gobierno, que además siempre lo hemos mantenido con absoluta coherencia. Este Gobierno, las dos fuerzas políticas que conforman este Gobierno, siempre han mantenido, como le digo, ese papel y esa respuesta de coherencia con respecto a Ucrania. Y mientras, Bruselas sigue presionando para que los estados inviertan más en defensa. Von der Leyen ha sido rotunda. Se ha terminado, dice, la ilusión de paz en este continente y el 2% no va a ser suficiente. En realidad tenemos un déficit de seguridad. La era de las ilusiones ya se ha terminado. Todos los análisis coinciden en que debemos gastar más del 3%. Es obvio que la mayor parte de las inversiones solo puede proceder de los Estados miembros. Mientras Donald Trump intensifica su guerra arancelaria, hasta ahora sabíamos que mañana entran en vigor los ya firmados para el acero y el aluminio procedente de todos los países. Pues bien, acaba de anunciar que en el caso de Canadá el gravamen se duplica. Lo hace como respuesta directa a los que había aplicado la provincia canadiense de Ontario hacia la electricidad que vende a Estados Unidos. Actos de reconocimiento hoy en toda la comunidad por el Día de las Víctimas del Terrorismo. Se cumplen 21 años del 11M, el atentado yihadista más letal en Europa. Fue en Madrid, dejó 192 fallecidos y casi 2.000 heridos. También minuto de silencio en las Cortes. En la capital madrileña, acto central, donde la Asociación de Víctimas ha cargado duramente contra un hecho reciente, la comparecencia de un terrorista en el Congreso. El mes pasado incluso se le dio voz a un terrorista engrilletado. Es deleznable, porque está ocurriendo lo que no tendríamos que haber visto nunca. Los últimos acontecimientos en Europa están demostrando que la amenaza terrorista está más latente que nunca. Y todo este arsenal de marihuana ha sido desmantelado en El Tiemblo, en Ávila, casi 700 plantas, en una vivienda ocupada ilegalmente. La Guardia Civil ha detenido a 4 personas y ya ha devuelto el inmueble a su dueña. Para endurecer la ley que prohíbe comprar alcohol a los menores y para concienciar de los problemas de su consumo, el Gobierno central trabaja en una nueva normativa. Se amplían los espacios donde se prohíbe el alcohol y se pone el foco también en la publicidad de esas bebidas. Esta es una ley pionera que una de las cosas que hace es armonizar todas las leyes que teníamos a lo largo de nuestro territorio. Los propios jóvenes, que son los primeros que a día de hoy ya están dando los primeros pasos y que nos reclaman herramientas. La nueva ley del alcohol tiene como objetivo proteger a niños y jóvenes y promover un consumo responsable entre los adultos. Y con ella llegará el adiós a los anuncios de estas bebidas en las calles. ¿Cómo lo valoramos? Pues como una medida que no creo que tenga ningún tipo de efecto, en el sentido que al final todas las bebidas alcohólicas terminan poniendo el calificativo del 0 o el light o lo que sea para poder seguir de la misma manera.
Las distribuidoras de bebidas son quienes proporcionan gran parte del mobiliario a los bares. Eso sí, con publicidad, generalmente de cervezas. Las distribuidoras están de acuerdo en poner las mesas y las sillas sin publicidad y las sombrillas también sin publicidad. Porque si corriera cuenta de los bares, supondría una inversión cercana a los 5.000 euros. Bueno, pues aquí tengo 20 mesas con sus correspondientes sillas y valdrá 180 o 200 euros cada mesa con sus 4 sillas, entonces sería un dinero. Aunque no crean que ocultar las marcas sea la mejor solución. Lo que hace falta es una base de educación más que el prohibir o el intentar ocultar las cosas que al final están y están presentes en nuestra sociedad. Además, esta ley también contempla la prohibición del consumo en colegios, centros deportivos y de ocio. En Castilla y León, 1 de cada 4 fallecidos en carretera el último año no llevaba el cinturón de seguridad en el momento del siniestro. Para evitarlo, la DGT ha puesto en marcha una nueva campaña que además vigilará los sistemas de retención para los niños pequeños. Este gesto, la gran mayoría de los conductores lo tienen más que interiorizado, pero cuando hablamos de los sistemas de retención infantil llegan las dudas. A veces parece que solo lo hacemos por normativa, por el quitamultas, pero para mí es mucho más importante la seguridad y que el riesgo que tiene ir en un coche estén lo más protegidos posible. La normativa es cada vez más exigente y segura para los menores. Sistemas como estos son obligatorios para los niños con una altura inferior al 1,35 m. Durante los primeros años de vida es necesario ponerlos a contramarcha, porque es un sistema mucho más seguro para ellos en caso de colisión. Una vez que cumplen ya una determinada edad, ya podemos sentarlos en el mismo sentido en el que van los adultos. Desde el aire y también en controles en carretera como este, se vigila su uso. Mire, están haciendo un control de verificación del cinturón de seguridad, que hacen ustedes uso de él bien, correctamente. Digan los dos, ¿verdad? Cinturón. Y se trata de concienciar de su importancia. Gracias a su uso, pues prevenimos fallecimientos o prevenimos que las lesiones sean de mayor gravedad en caso de sufrir un siniestro vial. En caso de accidente, las lesiones en menores se reducen hasta el 75% con el uso adecuado de sistemas de retención infantil. El denominado efecto submarino es muy perjudicial para los niños dentro de un vehículo. En muchas ocasiones, cuando les metemos dentro y les sentamos en el sillín, no les quitamos el abrigo, las prendas holgadas, porque puede hacer mucho frío, porque simplemente son trayectos bastante cortos. Pues bien, de esa manera este cinturón pierde parte de la capacidad de seguridad para los niños y es un grave riesgo al volante. Más cosas. Los 18 diputados del Partido Popular han preguntado esta mañana en el Congreso por el corredor atlántico a su paso por nuestra comunidad. Denuncian que no se van a cumplir las actuaciones comprometidas con Europa para 2030. La respuesta del Gobierno, que estarán en plazo. No van a cumplir en tiempo y forma con ninguna de las 4 conexiones de la red básica del corredor atlántico en nuestra comunidad. Europa buscaba igualdad con estos plazos, pero Pedro Sánchez fomenta la desigualdad entre españoles y de los españoles con el resto de Europa. Tenemos el compromiso firme para cumplir con los compromisos del reglamento de la red transeuropea para 2030 en las líneas convencionales y concretamente en las que forman parte del corredor atlántico en Castilla y León. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Nuevo Pascual Movit, con minerales y vitaminas que te ayudan a cuidar tus huesos, a mantener fuertes tus músculos y flexibles tus articulaciones. Nuevo Pascual Movit, mucho más que una leche calcio. En Medina del Campo, en Valladolid, pueden ver esta exposición, un homenaje a la que fuera esposa y musa del escritor Miguel Delibes. Material gráfico, anotaciones y diversos objetos que permiten hacer un recorrido por varios momentos de su vida. Imágenes cotidianas de la pareja, el día de su boda, fotos familiares o el emblemático cuadro de una señora de rojo sobre fondo gris.